Bueno, listo, entonces ya estamos ahora sí en plena grabación. Bueno, muchachos, entonces, nuevamente con las personas que ya están en línea, ya están conectadas, nuevamente muy buenos días para todos. Entonces, el día de hoy entonces vamos a tener esta sesión, la vamos a tener por duplicado nuevamente, así que el número de personas que van a estar conectadas en esta reunión pues va a ir aumentando muy posiblemente y progresivamente. Entonces vamos a estar realizando el día de hoy un repaso con respecto a algunas de las temáticas que vimos el periodo inmediatamente anterior y que por cuestiones de pues que son obvias y que son aparentes para nosotros, pues tuvimos que rematar haciendo uso de este tipo de plataformas para poder darle continuidad y para poder continuar con el tema de las sustentaciones y demás actividades, ¿vale? Entonces, que inicio pues diciéndoles algunas de las cosas que me preocupan y me preocupa realmente en el caso de ustedes que todavía hay faltan algunos compañeros que digámoslo de esta manera, han estado pues un poco faltos de compromiso realmente ante la situación. Por eso, como les venía diciendo antes de iniciar la grabación, me parece muy importante que ustedes se apropien de este tipo de espacios que finalmente y a la par terminan siendo tutorías y que en estas tutorías, que en estos espacios que ustedes estén realizando lo más importante o lo que podamos realizar o lo que ustedes pueden realizar inicialmente por sus familias es realmente tratar de estudiar y tratar de ser lo más juiciosos posibles. Entonces recordemos que la mayoría de las personas que estamos aquí presentes en este grado noveno, pues tenemos familias que pagan la mayoría de ellos la pensión y que obviamente bajo la situación económica actual que se viene y la que ya está muy posiblemente presente en algunos de sus compañeros, entonces es bastante complejo el que ustedes estén de pronto en un colegio privado y que no utilicemos ni la plática ni el tiempo en lo que realmente corresponde. Entonces, les voy a hacer lo más, pues como lo más sincero posible con ustedes, muchachos. Esta no es una situación fácil ni para ustedes, ni para nosotros como docentes. De pronto, el hecho de que ustedes tengan una sola clase a la semana, de pronto de ciencias naturales y en un espacio reducido que es una hora y que bueno, que ya llevamos casi 45 minutos esperando a que algunos compañeros se conecten, a pesar de las dificultades de pronto de conexión que tienen algunos, y es entendible porque este tipo de plataformas tienden a colapsar. Entonces, en medio de este tipo de situaciones es lo más recomendable es conservar la calma, pero ante todo comprometerse con este tipo de situaciones y comprometerse con las necesidades que tienen también sus familias. Como les decía hace un momento, yo prefiero que de aquí en adelante sea un espacio para que ustedes en medio de todo este tipo de situaciones se recapaciten un poco y realmente los aprovechen. Estos van a terminar siendo unos espacios de distracción para algunos de ustedes. Ya pasaron ustedes por un momento rutinario bastante complejo que pues incluso el solo hecho de estar encerrado pues es complejo para cualquier persona, para cualquier ser humano. Pero la necesidad está ahí, la necesidad es latente, así que muy importante que ustedes se comprometan con esto que está empezando nuevamente a pasar en sus vidas. Aparentemente y hasta el momento y lo que han dicho, con ustedes vamos hasta el día 31 de mayo, pues ese es el decreto adicional en el que estamos en este momento. No hay ninguna actividad, no hay ninguna reglamentación todavía de que tengamos que retomar eh, actividades presencialmente y sin embargo, pues la corporación tomará la decisión en su momento si antes del 31 ustedes iniciarán o no iniciarán, aunque vuelvo y repito que hasta el 31 de mayo, por lo menos es el decreto nacional y como consecuencia de todo esto, lo más importante es que cumplamos. Entonces hay que cumplir, muchachos. Realmente las dificultades que se presentaron en la modalidad presencial
y haciendo un balance con respecto a lo que pasó el semestre, perdón, el periodo inmediatamente anterior, es producto principalmente de esto. Em, no es pues desde ninguna perspectiva un secreto para ninguno de ustedes y para ninguno de nosotros que tienen dificultades, por ejemplo, en cuanto a la comunicación. Por eso fijémonos que en este momento hay compañeros que están todavía tratando de ingresar a la plataforma, pero la plataforma ya no los está dejando ingresar y por lo menos a mí no me está apareciendo ninguna secuencia o ninguna actividad de alguna otra persona que esté tratando de ingresar. Entonces, fijémonos que este tipo de inconvenientes van a ser bastante complejos y van a ser muy, pero muy normales y muy comunes en todo esto que para nosotros es finalmente un reto. Bien, porque es un reto para ustedes tratar eh, de manera virtual, tratar de continuar con todo este tipo de actividades académicas. Si bien es cierto que desde el periodo pasado iniciamos de esta manera y de pronto no sé si es que la persona o el compañero que está pidiendo que por favor empecemos, es precisamente a esto a lo que voy, que iniciamos precisamente con este tipo de actividades realizando un balance de lo que pasa o de lo que pasó el periodo inmediatamente anterior, porque finalmente en medio de todas estas actividades académicas que se les presentaron a ustedes de último momento, eh, hay cosas que algunos compañeros tienen que tener presente y es precisamente el tema del cumplimiento. Bien, cumplimiento que es bastante importante o tiene que ser para ustedes una bandera, eh, un nuevo reto para ustedes, porque entiendo que cumplir a veces es complicado y más en la manera en la que están ustedes en este momento se les dificulta un poco más. Pero es muy, pero muy importante, muchachos, realmente que tratemos de ser lo más consecuentes posible y que tratemos de manejar este tipo de actividades desde una perspectiva un poco más amplia, que seamos conscientes de que la necesidad que ustedes tienen en este momento, que es una necesidad netamente educativa, tiene unos requerimientos mínimos, pero esos requerimientos se basan principalmente desde la responsabilidad. Entonces, retomamos técnicamente casi que esa bandera que tenía anteriormente la educación más tradicional cuando se hablaba de estudiantes y se hablaba de que se denominaban estudiantes porque se suponía que deberían estudiar antes de ingresar a la clase. Entonces, técnicamente, así es como vamos a trabajar este periodo. Este periodo, pues finalmente en este tipo de tutorías que son las que vamos a tener virtuales, yo espero que ustedes lleguen con dudas muy claras, muy precisas, muy concisas, que van a tener unas series de actividades y serie de connotaciones que indican o implican que ustedes van a tener que llegar a estos espacios con unas dudas muy, pero muy fundamentadas y muy, muy establecidas. Es decir, que no se convierta simplemente en el entendí, no hice, sino que se convierta en el por más de que traté, no entendí esto y no entendí lo otro. Porque si es así, y tratándose de este tipo de situaciones, va a ser muy complicado para ustedes que tratemos de ingresar en unos espacios académicos en donde finalmente lo que realicen ustedes simplemente sea la cuestión de el producto final de un trabajo y de un trabajo que van a tener ustedes, digámoslo de esta manera, semanal. Bien, entonces, ¿qué metodología vamos a abordar? La metodología que vamos a abordar con ustedes va a ser una metodología tipo universidades virtuales. No es un secreto para nosotros que existen universidades virtuales y no es algo secreto para nosotros que de la manera en la que vamos a tener que trabajar de aquí en adelante va a ser casi que muy similar y muy equilibrado, o digamos de esta manera, muy cercana a lo que trabajan las personas de las universidades públicas, ¿vale? No, no es que no les esté aceptando la reunión, es que realmente ya no me están apareciendo más. O sea, miren, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes mismos estén dando cuenta que no, en este momento, pues no me están apareciendo absolutamente ninguna otra persona ¿para qué? Para realizar las actividades.
O sea, es decir, ya nos damos cuenta que por lo menos, por más de que tratemos, pues finalmente voy a ver si puedo abrir otra sesión desde otra cuenta para que le compartan el link a sus compañeros y entonces podamos ingresar desde ahí para que no nos vayamos a perder las dos clases. Así que por favor, si alguno tiene conexión o comunicación con sus otros compañeros y de otros cursos, entonces díganles que si me regalan por favor un momentico mientras que trato de habilitar por medio de otra cuenta, otra sesión con otro link completamente diferente. Pero la intención es, como les digo, tratemos de ser lo más equilibrados posibles y tratemos de trabajar lo mejor posible con bajo esta nueva modalidad. Bien, entonces, como les venía diciendo, importante el cumplimiento de aquí en adelante, es relevante. Realizando un balance, pues hay bastantes personas, creo que en los novenos es donde más personas se me quedaron por cuestiones académicas y demás. Entonces, con base en toda esta situación, lo primero que yo les quiero pedir el favor realmente es que simplemente cumplan. O sea, cumplir a veces es difícil, pero bajo la circunstancia actual es completamente necesario que seamos responsables. Bien, si somos responsables, vamos a tener entonces las cuestiones académicas al día, no vamos a tener ningún inconveniente. Y en la medida en la que todo esto vaya surgiendo, en la medida en la que todo esto se vaya normalizando, que pues no sabemos cuánto tiempo, hay expertos que mencionan que pues va a ser alrededor de un año y medio, 2 años, que esto no se va a solucionar antes de tiempo y bueno, en fin, una cantidad de cosas que alarmarían a cualquier persona, pero con las cuales tenemos que aprender a convivir, porque esto no es muy fácil para cada uno de nosotros, así que lo más importante es que en la medida en la que nosotros podamos trabajar desde nuestros espacios y podamos trabajar con las actividades lo mejor posible, entonces vamos a tener muy, pero muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, sin darle más preámbulo, pues vamos a iniciar realmente. Ahí, vuelvo y le repito, hay personas que se quedaron en la materia única y exclusivamente por incumplimiento, pero fijémonos que el incumplimiento también dependió principalmente desde lo presencial, porque más del 60-70% de la asignatura ya estaba evaluada dentro del aula de clase. Les voy a pedir un favor. También yo les dejé a ustedes un canal, en ese canal de YouTube, que es un canal que estamos manejando con los profesores de ciencias naturales. Les voy a pedir el favor que se inscriban para que cualquier notificación que ustedes tengan de videos o de actividades les van a aparecer primero a ustedes y les va a llegar a ustedes primero desde el canal y posteriormente van a tener la posibilidad la posibilidad de volver de entrar a la plataforma Moodle y estar pendiente. Es decir, es más probable que ustedes teniendo una notificación por medio del canal se enteren de que hay actividades a que de pronto ustedes traten de ingresar a la plataforma y no la vean. Cada video que les voy a dejar montado a ustedes va a ir con su respectiva actividad. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén pendientes de este tipo de actividades y que se puedan conectar a él, ¿vale? El canal se llama Ciencias Naturales. Es en el mismo video y ustedes pueden revisar su plataforma Moodle. em, ¿Su plataforma Moodle de qué? Su plataforma Moodle de química, sí, de química principalmente. Ahí ustedes van a encontrar unos videos y en esos videos que ustedes van a encontrar ahí, pues van a encontrar ese canal. Ahí están alrededor de unos 5 o 6 videos que hemos montado junto con el profesor Rubén. Así que si ustedes se conectan ahí, pues van a tener la posibilidad de conectarse y de estar pendientes de las actividades que se les están enviando. Así que por favor, hagan la suscripción. No es porque a mí me vayan a pagar. Ustedes saben que es muy difícil empezar a monetizar con ese tipo de canales, pero finalmente cuando ustedes activan las notificaciones y se suscriben, pues les va a permitir que conforme ustedes vayan o conforme nosotros vayamos subiendo las actividades, a ustedes les va a llegar una notificación para saber cuándo va a estar disponible el material. Entonces va a ser más fácil de esa manera.
¿listo? Entonces tenemos que no solamente apropiarnos de una, sino de varias plataformas, ya como les estoy diciendo, es una de las razones, o el apropiarnos de una sola es una de las razones por las cuales la mayoría de los compañeros no se han podido conectar, pero tenemos que superar todo este tipo de dificultades y la superación de este tipo de actividades pues va de la mano con esto. ¿Listo? Entonces, por favor, ya saben, se hace casi que obligatorio que ustedes se inscriban al canal. eh, es el mismo canal que está en su Cemit, en su Moodle, en su plataforma Moodle, y los videos que ustedes tienen ahí, pues también me permiten, por lo menos a mí en lo personal, dar cuenta de qué es lo que están haciendo ustedes y qué es lo que no están haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque por lo menos el primer video tuvo alrededor de 261 reproducciones y ustedes son alrededor de 240 estudiantes. Así que eso quiere decir que el primer video lo vieron bastantes estudiantes, por no decir que lo vieron prácticamente todos y que algunos poquitos eh, tuvieron la posibilidad de o hicieron el ejercicio de repetir la parte que no estaban entendiendo. Pero de otro lado, también me muestra que en el último video que yo les envié, pues no hubo sino 61 reproducciones, lo que quiere decir que realmente ustedes no vieron el video y que esa fue una de las razones por las cuales también muy posiblemente en los ejercicios de química, porque hice un repaso general y un repaso acerca de algo de la temática que nos estaba haciendo falta, ahí pues se dio cuenta que finalmente como parte de eso pues también estaban los resultados. Hay una persona que me dice, sí, yo lo vi. Entonces, Laura Silvana Rivera Merchán. Entonces, creo que para Laura, y por favor nos confirmas ahí por el chat, la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Estaban o no estaban prácticamente diría yo que el 90% de las respuestas de los ejercicios que yo les pregunté en la plataforma Moodle, en su prueba por competencias? Ciencia para todos, Ciencias Naturales, perdón, se llama el canal. Entonces Laura, que si vio el video, pues ella sí se debe haber dado cuenta sí, entonces mira ahí, Laura dice sí, algunas estaban, entonces prácticamente todas las preguntas que yo les envié estaban ahí las respuestas, a pesar de que no se las dije con nombres específicos, porque ustedes vieron que había una pregunta que se llamaba el bosque de sangre. Ustedes se pudieron dar cuenta que en esa pregunta del bosque de sangre pues estaban las actividades o estaban las respuestas de las formas de óxidos que se presentaban en ese tipo de explicación. Entonces, es muy importante que ustedes lo revisen porque ahí yo también les voy dando las respuestas de algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando inicié con ustedes en el primer periodo les dije pilas porque ahí van a estar las respuestas de algunos ejercicios y en efecto fue de esa manera. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces también una parte del repaso de química. Entonces vamos a trabajar, ya que tenemos este espacio, vamos a trabajarlo entonces de la siguiente manera. Vamos a trabajar un repaso, una parte del repaso con respecto a la parte de genética y la otra parte del repaso la vamos a realizar con respecto a la parte de química. Por favor, la persona que está por ahí, si necesita preguntar algo o si está hablando por allá con otra persona, para que por favor mantenga apagado el micrófono. Creo que es Martín Forero. Aquí me está apareciendo en pantalla. Gracias, Martín. ¿Listo? Entonces, Qué pena, profesor. tranquilo, hermano, no se preocupe. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a realizar entonces esta primera actividad. Ya les voy a empezar a compartir la pantalla que tengo aquí. Entonces, para que por favor la vayamos fijando. Y vamos a empezar entonces aquí con una presentación, una breve presentación de lo que vimos nosotros el periodo pasado. Fíjense que ya está, hasta la noción del tiempo se pierde porque ya les estoy diciendo desde el año pasado. ¿Vale? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor, alguna persona que me confirme por voz? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí, Bueno. señor. Bueno, entonces el tema que vimos el periodo pasado es un tema relacionado con la parte de la genética. Entonces nosotros lo que principalmente vimos fue la parte de la genética mendeliana y genética no mendeliana. En esta parte de la genética, pues vamos a repasar principalmente el término de genética mendeliana, que es uno de los más relevantes y es uno de los más importantes para la parte de la historia de los seres humanos, porque a partir de Gregor Mendel es la primera vez que se reconoce en la genética de los seres humanos
una serie de procesos biológicos que no solamente dependen de la identificación de un fenotipo, sino que se comienza a hablar del genotipo como una característica intrínseca que tenemos los seres humanos y que como tal es producto de una herencia genética que nos van dejando nuestros padres a través de unas series o unos grupos cromosomáticos que nos heredan, que nos permiten heredar ciertos caracteres y que a través de esos caracteres pues nosotros tenemos la facilidad de decir o me parezco o ciertos rasgos que tengo son de mi papá o son de mi mamá y que, bueno, y que finalmente si no se parece a alguno de los dos, pues aparecerá como carácter independiente o será porque se parece a alguno de los genes recesivos que nosotros podamos interpretar o podamos tener como sujetos, ¿vale? Entonces, la primera definición que entrega dice es que la genética es la ciencia que estudia las características, la forma en la que se heredan de un individuo a otro y que se manifiestan a través del ADN, que el ADN es un ácido nucleico, que es lo que principalmente vamos a trabajar en este periodo. Este tipo de herencia, a pesar de que hace una referencia que son 50% del padre, 50% de la madre, pues fijémonos que nosotros vamos a tener algo que se denomina más adelante como el gen dominante o el gen recesivo y que hace que yo me parezca más al uno o al otro o a alguna persona de mis antepasados, ¿sí? Entonces, por eso era que era tan normal y yo les explicaba a ustedes en alguna clase que era tan normal cuando les pedí a ustedes un cuadrito que analizaran cómo era y a quién era que se parecían ustedes y la respuesta pues era simple, si no se parecía a su papá, no se parecía a su mamá, pues muy posiblemente se parecía a sus abuelos o había generado algún tipo de carácter que era completamente independiente y que le permitía a usted identificarse como individuo. Entonces dice que cuando se unen los cromosomas del padre y de la madre tenemos como resultado una nueva información genética denominada genotipo, aquí me quedó mal este nombre, es genotipo con G, y que me da como resultado un rasgo característico que es manifestado en el fenotipo. Es decir, que lo que yo veo físicamente de un ser humano, incluyendo sus enfermedades, es el fenotipo y la información genética, es decir, esa codificación que está ya guardada dentro de cada uno de ustedes corresponde al genotipo y ese es el que me permite entonces tener una dominancia o tener una recesividad en cada uno de nosotros como individuo, ¿vale? Las leyes de Mendel. Entonces hablamos de que Mendel descubrió o planteó básicamente, porque más allá de descubrirlos es producto de su planteamiento, y Mendel plantea 3 leyes y dentro de las 3 leyes entonces él hace un intento por tratar de explicar, y lo digo intento porque hay cosas que no lo podía explicar la genética y de ahí es donde aparece la dichosa genética no mendeliana, que es en el caso de lo que tenían ustedes, en el caso de lo que les explicaban ustedes en algunas de las sustentaciones, era el caso específico cuando yo tenía un conejo negro y tenía un conejo blanco y el resultado terminaba siendo un conejo gris. Sí, porque ahí es donde estoy explicando precisamente que no es una genética en donde exista algo dominante y algo recesivo, sino que ambos se manifiestan al tiempo, generando un individuo completamente diferente. Bien, entonces, cuando yo estoy hablando de esta primera ley de Mendel, es una ley que me establece lo siguiente. No sé si alcancen a ver el cursor ahí. No sé si se les esté presentando el cursor. ¿Sí se alcanzan a ver el cursor? Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno. Sí se ve, sí, señor. Entonces, Sí, dice que la señor. primera ley de... Señor. Gracias. Dice que la Sí, señor. primera ley Sí, profe, eso se sí. cruzan 2 padres de raza pura con diferentes rasgos. La primera generación tendría similitudes entre sí y guardará el carácter de padre con el alelo dominante y en consecuencia el que no se guarda se conserva como carácter recesivo. ¿Listo? Y entonces vamos a ver aquí que tenemos una semilla que es el primer ejemplo que propone o postula Mendel y dice que es una semilla que tiene una característica AA, es decir, que tiene caracteres homocigotos, homo porque son la misma letra, pero más allá de ser la misma letra es porque ambas están en mayúscula. Y que como resultado, uno de esos 2 caracteres, uno solo, fíjense que aquí hay 2 letras, A mayúsculas, y de las A mayúsculas solamente me queda una, y en el otro hay 2 A minúsculas, pero de las A minúsculas solamente me va a quedar una sola A. Y que como parte del proceso de fecundación de las células reproductivas masculinas como femeninas, vamos a tener como resultado el que esta semilla va a arrojar 2 gametos, 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 2 gametos
como resultado el 50% de su material genético, por eso de 2 solamente va a quedar una, y de estas 2 también queda solamente una. Es decir, que por lo menos en nosotros como seres humanos que tenemos 46 pares cromosomáticos, 23 de nuestros pares cromosomáticos van a ser aportados a través de las células reproductivas denominadas espermatozoides en el caso de los hombres, y otros 23 van a ser aportados por las células reproductivas de la mujer denominada óvulos. Y cuando se une un óvulo con un espermatozoide, entonces la unión de esos dos gametos produce una fecundación con las características de ambos. Y eso es lo que se está presentando aquí. Entonces es una sola semilla con las características de ambos, tanto un gen dominante A como un gen recesivo A minúscula. Entonces fíjense que aquí tengo la combinación de las dos. A mayúscula con A minúscula dividido en el 50% de cada uno de los dos. Como resultado, ¿qué tengo? Tengo un heterocigoto, perdón, aquí tengo un homocigoto porque tiene la misma connotación, 2 A mayúsculas, aquí tengo un homocigoto que tiene 2 A mayúsculas, y como resultado tengo un heterocigoto que tiene una A mayúscula con una A minúscula, y la unión de esos dos resultados entonces termina siendo como producto, o termina generándome como producto, ¿qué? Termina generándome como producto un individuo con las características de ambos, pero con una sola característica que se expresa. Bien, entonces, ojo porque aquí lo importante es eso. Esto no quiere decir que él no conserve las características de este señor que se encuentra acá y de este señor o esta señora que se encuentra acá. Esto lo que quiere decir es que él va a conservar las dos características, salvo que una la mantiene escondida, mientras que la otra la expresa ¿en dónde? La otra la expresa en este señor que se denomina el fenotipo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces pasamos a la segunda ley. Entonces la segunda ley dice, ojo porque existen ahora y no va a ser el producto simplemente de interpretar o de realizar una sola relación, sino que la segunda ley dice, los factores genéticos se separan en cada uno de los padres de los individuos y se juntarán para procrear una descendencia con características genéticas a partir de la primera generación. ¿Qué quiere decir? Fíjense que en la segunda ley de Mendel, mientras que aquí estaba hablando única y exclusivamente de dos semillas, una que es A y A mayúscula y la otra es doble A, pero en minúscula, el resultado es una A mayúscula con una A minúscula, y este es el que me sirve a mí como base para establecer en consecuencia la segunda ley de Mendel. Y en esta segunda ley de Mendel, entonces, ¿qué me dice? Me dice pilas porque es que aquí, a partir de estos individuos, usted va a tener entonces que realizar una serie de proyecciones, y en esta serie de proyecciones, que con respecto a esta imagen, me va a arrojar uno de cada 4 individuos. ¿Qué quiere decir? Que la segunda ley de Mendel está muy relacionada con la primera, pero analicémosla de la siguiente manera. Entonces, cuando A mayúscula se une con A minúscula, el resultado posterior de unir A mayúscula con A minúscula va a implicar que el resultado inicial va a ser una doble A recuperando el carácter genético inicial. Por eso cuando realizábamos, perdón un momento, cuando iniciábamos el trabajo como tal, perdónenme un momentico que es que tengo aquí un inconveniente con un canino. Perdón, es que ladra un poquito duro. Entonces, ¿vamos por dónde? Empecemos por acá, ¿listo? Listo, entonces digamos aquí. Entonces, cuando estos señores se unen, cuando estos señores entonces se unen, lo que me terminan generando son 4 individuos. ¿Qué quiere decir la primera ley de Mendel con respecto a la segunda? Que por cada individuo que se termine generando, entonces yo lo que voy a tener son individuos que van a tener características de los 4, en donde voy a mantener o en donde voy a recuperar a los 2 individuos iniciales, y fíjense que aquí tengo la recuperación de un individuo que originariamente partía como padre,
y otro que posiblemente partía como madre, haciendo de cuenta que pues, las AA mayúsculas sean el papá y las AA minúsculas sean la mamá, pero pues lo puedo invertir también. Y que como resultado voy a tener algo que se denominan como dos homocigotos, que es este que estoy relacionando aquí, homo porque tiene la misma configuración AA mayúscula, y este AA minúscula que también sería homocigoto, mientras que estos dos que encuentro en la parte central los voy a denominar heterocigotos, que me permite entonces identificar que como esta característica dominante era la amarilla, pues voy a tener 3 individuos con características del gen dominante, mientras que voy a tener un solo individuo con la característica del gen recesivo. Entonces, este tipo de factores, este tipo de rasgos genéticos son de manera aleatoria. Eso no quiere decir que por el hecho de que yo tenga entonces 4 hijos, de los 4 hijos, voy a suponer, 3 se van a parecer a la mamá y uno solo se va a parecer a mí. No, eso simplemente es una relación aleatoria, aunque la probabilidad dice que estos son los posibles resultados. Entonces, recordemos que en materia de probabilística, en el ejercicio que hacíamos con las monedas, implicaba que yo podía tener una serie de lanzamientos y que los espacios probabilísticos que iban a arrojar eran estos, pero que sin embargo eso no implicaba o no garantizaba que este fuera el más recesivo, porque dentro de las características que yo podía tener, pues vuelvo y repito, como es un sistema aleatorio, pues esta es una de las probabilidades, más no significa que esta vaya a ser la que menos se va a presentar. Perfectamente se puede haber presentado en menor proporción esta. ¿Listo? De la tercera ley, entonces, apágate el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Apaguen el micrófono, por favor. Gracias. La tercera ley entonces me manifiesta que existen rasgos que se generan de manera independiente. Esto tiene que ver principalmente con los dihíbridos. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un dihíbrido? Más adelante se los voy a explicar. Pero esta tercera ley está haciendo referencia principalmente a la temática de la terminología de que van a existir individuos que van a presentar una característica excepcional o una característica única. Por eso era que yo les hablaba a ustedes en algún momento y les decía que el hecho de pronto de que algún individuo tuviese ojos de una tonalidad clara y que se casara con una persona de otra tonalidad completamente clara, pues que también fuera clara, es decir, ojos verdes y ojos azules, iba a implicar que en cualquier momento cualquier carácter se iba a manifestar de manera independiente y podría tener algún tipo de manifestación fenotípica denominada también como la heterocromía ocular. Es decir, que un ojo iba a aparecer de un color y el otro de otro. Pero ¿esto por qué se presenta? Porque a través de la tercera ley se especifica que existe un rasgo o un carácter que es completamente independiente y que este carácter que es completamente independiente es producto de dos características fenotípicas o de dos características genéticas que son completamente diferentes entre los individuos. Bien, entonces esta ley manifiesta de alguna manera u otra la claridad que no existe entre la primera y la segunda, que es la explicación de por qué a veces yo no me parezco o por qué a veces mis caracteres fenotípicos, es decir, mi forma de expresión física, no se ve tan igual a la de mi papá o a la de mi mamá, o porque aparecen lo que se denominan como las enfermedades huérfanas, que son enfermedades que terminan apareciendo en algún individuo sin ninguna explicación o sin ningún antecedente genético. Entonces, aquí tenemos este tipo de comportamientos y este tipo de fenómenos. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando del cruce monohíbrido, estoy hablando entonces de las características genéticas en donde voy a utilizar una sola letra para representar la característica genética o para expresar ese carácter genético en un alelo. Por eso es que en la primera ley hablábamos de carácter fenotípico AA, y si se fijan ustedes en la parte inferior de esta definición que tengo aquí, tengo en ese paréntesis rojo, tengo al AA, tengo una A mayúscula con una A minúscula y tengo otra AA minúscula. Y aquí lo que estoy representando es un homocigoto, otro homocigoto, es decir, dos homocigotos, solamente que uno es dominante, el otro es recesivo, y aquí tengo un heterocigoto dominante. Bien, entonces, para hacer una claridad,
quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Los homocigotos o son dominantes o son recesivos, pero los heterocigotos, yo no puedo hablar de cuál es dominante o cuál es recesivo, porque cuando yo tengo un heterocigoto, el heterocigoto siempre, la letra mayúscula, me va a representar que existe uno solo que es dominante, ¿vale? Entonces, en un cruce monohíbrido a través de los cuadros de Punnett, pues lo que van a surgir como respuestas o como alternativas siempre son tres caracteres genéticos diferentes. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo doble A mayúscula, aquí tengo doble A minúscula y sin embargo tener A mayúscula con A minúscula o A minúscula con A mayúscula es exactamente lo mismo. Es como una ley matemática porque esto se basa en probabilidad. El orden de los factores no altera los productos. ¿Listo? Este tipo de características, entonces, voy a tener la siguiente característica expresada así. Dice que el fenotipo es la forma en la que se manifiesta el genotipo en un mismo organismo. Entonces, el genotipo, recordemos que es la característica genética interna. Y un rasgo físico puede manifestarse de diferente forma. Entonces, aquí voy a tener conejitos de diferentes colores para representar e identificar que como seres humanos tenemos la misma, incluso también como seres humanos tenemos la misma característica genética, salvo que nuestro color de piel no implica que esas características genéticas no vayan a tener una connotación fenotípica que es de acuerdo a las características genéticas que nos han otorgado nuestros antepasados. ¿Listo? ¿Cómo se puede predecir la herencia y la genética? Esto ya lo habíamos venido trabajando y es principalmente con lo que denominamos los cuadros de Punnett. Estos cuadros de Punnett que tenemos aquí, entonces están relacionados con una serie y una organización que me va a permitir realizar una combinación de los individuos, de los pares cromosomáticos, perdón, de los sí, pares cromosomáticos que tengo aquí representados y que denomino como caracteres o alelos, en donde este se va a combinar con este como si yo estuviera haciendo una multiplicación algebraica y este con este, y bueno, ahí vamos entonces a tener en cuenta cuáles son las combinaciones a partir de esta diapositiva. Entonces, fíjense que en la multiplicación de n mayúscula con n minúscula, lo que me arrojó como resultado fue n mayúscula, n minúscula, y en todos los resultados que tengo aquí voy a tener exactamente el mismo individuo. Es decir, que la herencia genética de un individuo, así como puede ser la producción de heterocigotos, también me puede generar la producción de heterocigotos, pero en donde solamente va a tener un patrón dominante. O sea, es decir, es como si usted tuviera 4 hermanos y los 4 hermanos se parecieran a usted. Todos fueran igualitos. ¿Listo? Entonces quiere decir que aquí estaríamos hablando de una herencia 100% heterocigota. ¿Qué quiere decir 100% heterocigota? Que todos, absolutamente todos, son la combinación de un carácter mayúsculo dominante con un carácter minúsculo recesivo, pero que en este carácter mayúsculo todos son las combinaciones, por lo tanto, todos son combinaciones de una mayúscula con una minúscula, por lo tanto son catalogados como heterocigotos. Entonces vamos a suponer que se cruzan estos dos conejos, entonces este resultado que tengo aquí, alguna persona que me responda qué tipo de resultado sería, homocigoto o heterocigoto. Creo que es un heterocigoto, no estoy segura. ¿Por qué crees que sería un heterocigoto? Porque si ponemos, digamos, como si fueran letras, entonces sería, no sé, o sea, creo que sí, porque a veces nos diste un ejemplo que se forman heterocigotos y es, digamos, la mayúscula con la o sea, no sé, me enredo, pero sé que es un heterocigoto. Sí, listo, ¿sabes qué es heterocigoto? Porque sí. ¿Porque sí? No, no, porque sí no me sirve. ¿Porque es dominante? Porque Muy bien, perfecto. Aquí lo dice la compañera. Mire, porque yo tengo un homocigoto, ambos son homocigotos. Mire que este tiene color negro puro y este tiene color blanco puro. Ambos son homocigotos, solamente que respecto a la reproducción entre estos dos, este individuo que estoy aquí señalando, él va a ser un heterocigoto porque contiene las características genéticas de ambos, salvo que este color negro se va a manifestar como un gen dominante, mientras que el blanco se va a mantener como un gen recesivo, pero sí es heterocigoto. En este caso, ¿qué tendría? ¿Quién me responde qué podríamos tener en este caso? ¿homocigoto? Homocigoto. ¿Sí? ¿Completamente de acuerdo todos?
Sí, señor. Sí, muy bien. Aquí lo que vamos a tener es un homocigoto porque ambos contienen una característica dominante, es decir, ambos presentan la misma dominancia, son del mismo color y no habría resultado o no habría cavidad a otro tipo de carácter que no fuese un conejo albino o un conejo de color blanco. ¿Vale? Profe, Dime. o sea, homocigoto es cuando están como iguales y heterocigotos como diferentes. Otro homocigoto es cuando yo parto de una línea originaria pura. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una línea originaria que pura, blanca, ¿sí? Entonces quiere decir que este podría ser doble A mayúscula y este también podría ser doble A mayúscula. ¿Será que en mi cuadro de Punnett hay otro carácter diferente o hay otra posibilidad diferente a que aparezca otro individuo con caracteres A minúscula? No. No, aquí no habría posibilidad. Pero sin embargo, cuando estoy hablando de estos individuos, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí porque estoy partiendo de razas puras. Pero voy a poner el siguiente ejemplo con respecto a la siguiente diapositiva. Voy a suponer que él es doble A mayúscula y voy a suponer que él es A mayúscula con A minúscula. Quiere decir que el del lado izquierdo, va a ser homocigoto puro y este va a ser heterocigoto, es decir, una raza impura. ¿Y qué quiere decir esto? Que pueden haber individuos que pueden aparecer con característica homocigótica, que pueden aparecer otros individuos con características heterocigotas y a pesar de que los padres originalmente eran de color blanco, por un carácter escondido, que es lo que pasa precisamente en el proceso de mestizaje, usted va a tener una característica heterocigota que se va a manifestar y que se puede manifestar con otro color. O sea, es decir, de estos 4 individuos que tengo aquí, y espérenme un momentico, me devuelvo, de estos 4 individuos que tengo aquí, pues se me pueden presentar 2 con característica AA o 3 con características AA, perdón, y uno que me va a aparecer con una característica A minúscula o me va a revivir un gen que estaba por allá guardadito, ¿vale? Profe. Entonces, continuemos aquí. Entonces, fijémonos aquí muy bien. Aquí tengo un homocigoto dominante, N mayúscula, aquí tengo un homocigoto recesivo con doble N minúscula. ¿Qué quiere decir? Que entre estos dos la combinación primero va a ser el de la N mayúscula con la N minúscula. Pero ¿quién es el dominante en este caso? ¿El negro o el blanco? ¿Quién es el dominante? El negro. El negro, muy bien. El negro. Sigue siendo el dominante. En este de aquí, entonces quiere decir que voy a tener 3 resultados, óiganme muy bien, 3 resultados, porque el dominante es doble N, perdón, voy a tener los 4 resultados con el negro como dominante, mientras que los 4 resultados van a mantener como recesivo al color blanco, ¿listo? O sea, es decir, el fenotipo va a ser 100% ¿de qué color? ¿Qué color es ese? Negro. Negro, muy bien. O sea, 100% el fenotipo va a ser de color negro. Quiere decir que a su vez también el fenotipo es 100% blanco de color recesivo. ¿Qué quiere decir blanco de color recesivo? Que en sus hijos podría volverse a manifestar exactamente la misma característica, ¿vale? Vamos a tomar apuntes en el cuaderno. Sí, claro, lo ideal es que ustedes vayan tomando apuntes en el cuaderno. Bien. Listo. Entonces, aquí voy a tener también esta característica. Me está diciendo que el fenotipo que yo voy a tener aquí es un fenotipo que me va a permitir tener en cuenta las 3 características del color, perdón, las 4 individuos con una sola misma característica de color. Lo mismo que está pasando aquí, fíjense, yo tengo las características, y mire que aquí se me está presentando de una manera más práctica. Me está presentando con ¿cómo es que se llama? Con corbatines y moñitos. Entonces aquí lo único que me está representando es que también tengo una herencia que está ligada a la sexualidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tengo una herencia que está ligada a la sexualidad? Para los que expusieron este tipo de temática, les explicaba que cuando estaban hablando, porfa apaguen los micrófonos, cuando estaban hablando principalmente de la temática
de ciertas características o de ciertos rasgos que están asemejados con el sexo femenino, pues va a implicar, por favor, apaguemos los micrófonos, van a estar relacionados, se van a estar inmersos. Espérenme un momentico porque es que ya no creo que alcancen a escuchar ustedes. Listo, ya silenciamos a Laura, que era la que tenía el micrófono prendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí con este tipo de características, pues yo voy a tener unas herencias ligadas al sexo y esas herencias ligadas al sexo pues me van a dar ciertas características, es decir, la característica de que nosotros seamos hombres, cromosomáticamente hablando, pues depende también de una serie de cromosomas que son los cromosomas de tipo XX y XY, y que en el caso de tener cromosomas de tipo XX, pues las mujeres van a formar un organismo que es completamente diferente al de los hombres, y eso nos va a definir también la sexualidad, y además de definir la sexualidad, pues va a definir otro tipo de caracteres, como por ejemplo la silueta estilizada de las mujeres, el que no van a tener una espalda tan ancha como la que desarrollamos los hombres, que van a desarrollar pues unas caderas más pronunciadas que en el caso de los hombres, o que incluso van a desarrollar senos en el caso de las mujeres y no de los hombres, aunque recordemos para algunos estudiantes que eso no implica que nosotros no tengamos glándulas mamarias, solamente que nuestras glándulas mamarias están subdesarrolladas y deberían tener una estimulación de orden hormonal para que realmente comenzaran a desarrollarse, pero eso es, bueno, eso es una discusión bastante bioética, bastante compleja. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos entonces otro tipo de características, y en este tipo de características pues lo que identificamos es precisamente la dominancia del color negro en cada uno de los aspectos. Entonces, aquí cuando estoy hablando de gametos, estoy hablando de células, gametos paternos, estoy hablando de células reproductivas masculinas o espermatozoides, mientras que en los gametos maternos estaré hablando de óvulos. Y la combinación de estos, pues, ¿qué me daría? NN mayúscula para un homocigoto dominante, voy a tener N mayúscula con N minúscula para un heterocigoto con N mayúscula dominante. Aquí será exactamente el mismo caso, y aquí voy a tener doble N minúscula para establecer ¿quién? Para establecer la recesividad de un carácter. Entonces, recordemos, estos dos señores son homocigotos, estos dos señores cruzados serán heterocigotos. ¿Listo? ¿Y qué me deja como resultado? Entonces, que el 25% son homocigotos dominantes, mientras que el otro 25% son homocigotos recesivos, y el 50% de los individuos que se arrojan son heterocigotos con la dominancia hacia la N mayúscula. Es decir, que característicamente, si estuviéramos hablando del mismo ejemplo de los conejos y su color, pues 75% de los conejos serían negros, porque miren, tengo aquí color negro dominante, y voy a tener el 25% que corresponde a estas dos Ns minúsculas, voy a tener a un conejo de color blanco. ¿Listo? Entonces, esto es una explicación pues a manera de resumen. Entonces dice que una misma letra, la mayúscula me representa la dominancia, la minúscula la recesividad, que son homocigotos cuando me aparecen dos Ns mayúsculas, y son o dos Ns minúsculas, y son heterocigotos cuando me aparece la combinación entre una mayúscula y una minúscula. Y llegamos entonces al término del concepto de dihíbridos. Entonces fíjense que cuando estoy definiendo el concepto de dihíbridos, estoy hablando de que cada locus o cada carácter que yo voy a introducir dentro del análisis genético va a implicar porque cada pareja está diferenciada y cada caso va a tener una letra completamente diferente. Entonces fijémonos que es el caso de la combinación de A mayúscula con B mayúscula, de A mayúscula con B minúscula, de A minúscula con B mayúscula y de A minúscula con B minúscula. Entonces, esto lo que quiere decir es que yo voy a tener, por lo menos en el caso de del experimento que realizó el señor Mendel, dice que se contiene un dihíbrido con ambas semillas, con la mayoría de las semillas de color amarillo y un pequeño porcentaje con las semillas de color verde, y las cuales se proporcionan en los fenotipos y los identifica también como rugosas y lisas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hablo de un dihíbrido, estoy hablando de la combinación de dos caracteres. Es decir, es como si yo estuviera hablando de color de ojos y las pestañas. Ahí tengo dos caracteres completamente diferentes, ¿sí? Entonces, las pestañas
pueden tener una distancia, pueden tener una extensión, o son largas o son cortas. Y los ojos pueden ser pueden ser verdes o pueden ser cafés. Y ahí voy a tener entonces la dominancia de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, entonces fijémonos también del siguiente concepto. Cada individuo que hereda un carácter, lo hereda porque la biología y el proceso de selectividad biológica implica que este tipo de procesos le va a proporcionar cierta facilidad para afrontar incluso las enfermedades. O sea, no por nada y no es gratis que cuando ustedes ven una perra en celo, que ustedes ven prácticamente 30, 40 perros detrás de ella solamente permite la copulación con uno. ¿Por qué lo permite solamente con uno? Pues porque ese individuo le está arrojando los caracteres biológicos necesarios para que no se vayan a transmitir enfermedades o para que el organismo no se haga tan sensible a enfermedades como la parvovirosis. Entonces, usted nunca va a ver, o difícilmente usted va a ver un perro de la calle con parvovirosis, mientras que el que usted tiene en la casa, que posiblemente es de raza, sea la raza que sea, perdón, esos perritos son un poco más sensibles porque ellos no tienen ese mismo tipo de connotación biológica, ¿vale? Ellos no han superado esa barrera. Lo mismo pasa entre los seres humanos. Es muy normal que una persona de ojos de color verde tenga que utilizar lente o tenga que utilizar gafas, porque esos colores genéticamente generan o son signo también de ciertos tipos de dificultades visuales, ¿sí? Por eso es que casi todas las personas con ojos de color claro tienen que utilizar gafas, mientras que las personas con ojos de color negro o con ojos de color café, digámoslo de esta manera, somos un poquito más chandositos. O sea, no necesitamos tanto el uso de ese tipo de instrumentos porque pues eso implica, o nuestro color es símbolo también de que nosotros hemos tenido la posibilidad de corregir ciertos problemas oculares que no han podido ser suplidos en las personas con ojos de tonalidad clara. ¿Listo? Entonces, cuando yo presento ese tipo de caracteres, pues lo primero que yo voy a encontrarme es con que voy a tener caracteres combinados de tipo A mayúsculo con A minúsculo, de B mayúsculo con B minúsculo, y aquí voy a tener entonces la siguiente connotación, que en un cruce dihíbrido yo también lo puedo realizar con dos caracteres tal cual como lo realizamos en el ejercicio que ustedes realizaron en clase, con el tema del mestizaje. Entonces, fíjense que todo lo que trabajamos en el tema de mestizaje eran dihíbridos. ¿Por qué eran dihíbridos? Porque fíjense, estoy hablando de un I mayúsculo con un I minúsculo, ¿sí? Que me va a permitir entonces la formación de un individuo, otro individuo y otro individuo, que son los que estoy señalando aquí con la manito, y que van a tener unas características genéticas que son completamente diferentes, pero que no se parecen a los originarios, aunque toman ciertas características de cada uno de ellos. Y que cuando estoy hablando de los cruces entre estos que se denominarían como razas impuras con las razas puras, incluso yo puedo recuperar caracteres originarios, y dentro de estos caracteres originarios parecidos también a cada uno de ellos, pues yo puedo obtener otra variación genética. Entonces recordemos muy bien que no era garantía, y lo voy a tomar en este caso al mestizo, que no era garantía de que única y exclusivamente entre un indígena y un español la copulación produjera un mestizo, porque en materia biológica el mestizo también se podía producir siempre que un mestizo y un indígena que daba origen a un cholo pudiera mantener entonces también este tipo de individuos. ¿Listo? Y además de eso, también tengo la posibilidad de mantener entonces a este otro de la recuperación de la raza pura, que fíjense que muy bien que aquí estaba como I mayúscula y que aquí se vuelve a manifestar como I minúscula. Entonces ahí también puedo tener una recuperación de la raza en cada uno de ellos. ¿Vale? Y finalmente, que creo que me faltan nomás 2 diapositivas. Entonces, aquí yo voy a tener una característica biológica, y dentro de esta característica biológica, pues lo que puedo analizar es que por cada dihíbrido que yo esté poniendo en consideración para un proceso de reproducción, pues voy a tener alrededor de 16 individuos, y que dentro de estos 16 individuos las posibles combinaciones implicarán que me va a aparecer uno solo con unas características completamente diferentes, y este es el carácter más independiente que puedo encontrar. Por eso aquí en la definición dice que hay 9 características triangulares, que hay
3 características circulares, que hay 3 características en forma de estrella, pero que hay una sola característica en forma de cuadro, ¿vale? Porque este es el individuo completamente independiente que se generó como producto de todo el proceso. Entonces, en este tipo de procesos también, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cada uno de ellos, fíjense que eran 16 individuos que se generaban en total, entonces una forma de calcular el porcentaje precisamente es esta. 9 sobre 16 multiplicado por el 100% y multiplicado por 800. 800 recordemos que es el número de individuos que obtuvo Mendel o que analizó Mendel en sus estudios y que como resultado me dejaron 450. 3 sobre 16% por 800, 150, y 3 sobre 16% sobre 800 me daba 150, y que tan solo 50 individuos eran los que presentaban el carácter independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación de 9 sobre 16 van a presentar una característica dominante, 6 van a presentar la mezcla entre los dos caracteres y uno solo va a aparecer con una característica recesiva. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, cuéntame. Uno puede, digamos, no sé cómo se dice. Uno puede, digamos, por decirlo así, echarle cosas al espermatozoide para que el hijo salga como uno quiera. No, pero bueno, o sea, vamos. Lo que pasa es que cuando vamos a hablar de manipulación genética, la manipulación genética sí hay una serie de características y una serie de aislamientos. O sea, más allá de eso, ¿qué le podría decir? Lo que pasa es que hay un compendio que se denomina como la bioética y de pronto a algunos compañeros pues les causa un poco de curiosidad y de risa su pregunta, pero es una realidad de lo que ocurre con la bioética, ¿vale? Sí, entonces, profe, cuando la por ejemplo, bioética... yo quiero que mi hijo sí. salga blanco con ojos verdes, pero ¿qué hago? No, ¿Para qué? no. Ahí no implicaría absolutamente nada de eso. O sea, si usted ya es negrito chino, confórmese con lo que le toca, ¿vale? No, pero si yo quiero sobremutagenar ese espermatozoide, no se primero puede. la bioética no se lo va a De permitir, ninguna pero manera. bueno, o sea, volvamos de pronto a un término biológico, y es que en materia de mutaciones sí se pueden presentar ciertas características o pues se pueden presentar ciertos tipos o ciertos grupos de desarrollo biológico que les van a permitir a ustedes mantener ciertas condiciones biológicas que podrían ser mutadas para activar ciertos genes que de pronto se pueda tener escondidos o para modificar una secuencia de proteínas. Eso puede pasar. O sea, es decir, cuando comenzaron a preguntarse por todo este tema de la genética, empezaron a decir, bueno, y en materia de la genética, entonces, ¿qué relación tiene la genética con todo el tema del evolucionismo? Porque Gregor Mendel plantea sus leyes de la herencia y la genética, pero él desconocía por completo todo el tema del evolucionismo. O sea, él decía simplemente, yo voy a hablar de cómo se transmiten los caracteres genéticos y hasta 80 años después comienzan a tomar o se traduce o se conforman las leyes de Mendel, y 13 años después, o mejor dicho, 67 años antes de clasificarlos como leyes, apenas después de que se muere Mendel, apenas comienzan a tomar en cuenta ese estudio, pero Mendel se muere y no alcanza a identificar la magnitud de su descubrimiento. Pero cuando se habla entonces de una genética más actual, que es lo que vamos a hacer en el transcurso de este periodo, pues hablar de esa genética más actual implica que cuando yo me tengo que devolver a este tipo de procesos biológicos, existen estudios y pueden encontrar ustedes incluso hasta un documental muy interesante en Discovery Channel acerca de las mutaciones genéticas que han inducido un grupo de científicos sobre especies de aves. Es decir, ellos toman los huevos, los empiezan a incubar y tras el proceso de incubación, ellos comienzan a adicionar unos líquidos, como dice su merced, y con esos líquidos ellos comienzan a activar una serie de secuencias biológicas y genéticas que estaban escondidos, a tal punto que los embriones que comienzan a formar, pues antes de acabar de formarlos, ellos esperan un tiempo y luego de abrirlos se dan cuenta que activaron un gen que les permitía a los pollos tener dientes, por ejemplo.
Entonces, eso es una característica genética modificada. Sí, sí se puede hacer, ¿sí? Y de hecho, una de las características biológicas que se pueden tener en materia de los seres humanos en procesos de inseminación artificial, que ustedes saben que también es una alternativa para las personas que no pueden tener hijos, sobre todo cuando el hombre es estéril. En los casos de inseminación artificial, pues lo que hacen precisamente es eso. Aunque suene paradójico y suene chistoso, yo no sé si ustedes han visto la película de Ted, cuando van y se meten a donar Uy, esperma, profe. que termina el otro, bueno, por el accidente termina el otro allá con todos los tarros encima de él. Entonces, ustedes se dan cuenta que ellos comienzan, que lo que explica el médico que está ahí es que ellos realizan un aislamiento para identificar qué tipos de personas pueden tener algún tipo de enfermedad, como por ejemplo, y ahí lo manifiestan como la anemia, y que con base en esa anemia que pueden tener, pues ellos simplemente lo descartan como donador. De hecho, y lo leí alguna vez, el proceso para realizar la donación de espermatozoides es mucho más complejo que ingresar a las fuerzas militares. O sea, es mucho más riguroso porque tienen que analizar absolutamente todo el estado de la salud, todo el estado de salud de un individuo. ¿Listo? Entonces, bueno, Profe, con es eso ahí que tú simplemente para decías que... de que los que utilizan, de los que son de ojos claros, mayormente utilizan gafas, pues, o sea, necesariamente tiene que ser por ponerle aumento a las gafas porque no ven o por otra razón diferente, como digamos la luz del computador. Lo que pasa es que los problemas oculares también hoy en día están potenciados debido a las, ¿cómo les digo yo? A las series de comportamientos y a las características sociales a las cuales también estamos expuestos. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que nosotros desarrollamos una vaina que se llama el síndrome del computador. Piénselo por un momento. ¿Cuánto tiempo lleva usted sentado en el computador en este momento? ¿Y cuántos minutos lleva sin parpadear? Porque eso es una característica muy específica y que se presenta constantemente en un individuo cuando ustedes, perdón, cuando una persona tiene entonces este tipo de problemáticas. O sea, el hecho de sentarse en el computador implica en muchas ocasiones precisamente esto, que en la medida en la que ustedes se van sentando, pues dejan de parpadear y el dejar de parpadear pues implica un problema ocular posterior. Entonces, esto se ve también potenciado a través de qué? A través precisamente de este tipo de situaciones que son las que normal y comúnmente nosotros vemos y experimentamos. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Profe. Sí, profe. Vale. ¿Listo? Entonces, no todo el tiempo son problemas oculares, no todo el tiempo son problemas oculares que estén relacionados precisamente con la parte genética de la persona, sino que también son problemas oculares que se desarrollan con el paso del tiempo y como consecuencia de cierto tipo de actividades que son comunes y son progresivas para nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito entonces al repaso de química y aprovechemos entonces estos 45 minutos que nos quedan para repasar un poco la parte de química, porque me parece importante y siento que faltó bastante en materia de las actividades o lo que nosotros teníamos que ver a lo largo del periodo, ¿vale? Entonces, vamos a analizar algunas de las preguntas, pues ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas y sin embargo, pues ya aquí les voy a presentar algunas de las respuestas para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí les voy a ir escribiendo algunas de las respuestas y el por qué. Entonces, nuevamente les voy a volver a compartir la pantalla para que estemos entonces ahí Profe, pendientes una de esto. pregunta. Dime. Los estudiantes que no pudieron ingresar están preguntando que si tú les vas a poner falla. No, no les puedo poner falla, muchachos, porque cómo, o sea, si me parece importante que tengo que solucionarles, sí. Finalmente digan a los compañeros, pues que yo, ahí hay un foro, yo les cuelgo el video, ¿vale? Si alguno de ustedes por X o Y motivo, o bueno, perdón, algunos de tus compañeros por X o Y motivo le llega a generar duda de algo de lo que yo planteé, porque igual sí tienen que avisarles a sus compañeros que por favor es obligatorio para esta ocasión, no más por esta, porque ya la próxima le solucione. Para esta ocasión, entonces, que tengan que tengan que ver el video.
¿Listo? Entonces es obligatorio para ellos que nuevamente ingresen, vean este video y que después de ver este video, si tienen alguna duda, por favor se comuniquen conmigo por medio del foro. Pero sí para los que están presentes, y yo sé que igual cuando ellos vean el video lo van a escuchar, que sí continúo grabando, pero que sí es muy importante que no me cuelguen bobadas en el foro. O sea, yo no sé, por ahí hay un señor, no voy a, digo yo sé que los de 902 que están conectados en este momento lo van a saber y ya saben quién es, pero hombre, o sea, yo no necesito que me dediquen canciones, porque se puso a colgarme como unas 5 canciones de YouTube. Entonces yo no necesito que me dediquen canciones, yo no necesito que en el foro me suban absolutamente nada de eso. Tanto así será que incluso hubo compañeros y dije, bueno, o sea, hay compañeros que de pronto tienen la dificultad y no me pudieron enviar el trabajo, entonces lo enviaron y me tocó incluso hasta bloquearles eso, porque pues si yo les doy a ustedes una fecha para los trabajos, pues las fechas para los trabajos son en esos espacios, ¿sí? Y en la plataforma, mientras que esté activada. Por esta vez se los valí y dije, bueno, listo, sí, me envió el trabajo, no me lo envió por el link donde lo tenía que enviar, entonces me lo envió por otra parte, entonces venga, igual se lo califico, pero ya la próxima vez ya me toca cerrar, ya esta vez por lo menos me tocó cerrar el foro para, me tocó cerrar el foro precisamente para el que, para subir actividades y para subir archivos, porque pues yo ya no les puedo estar calificando por ese lado, ¿listo? Entonces, sí, muchachos, o sea, utilicemos los recursos, pero vuelvo y repito, utilicémoslos para lo que es. Entonces yo no sé si alcanzo, si ya se habrá movido un poquito la plataforma, pero entonces... Hay personas que para entrar, digamos, como no pudieron entrar por biología, entraron por química y Sí. que no, pues, No, no, que no. tampoco les da por química, entonces pues no saben qué hacer. No, no, no. Entonces, por eso les digo, digan a sus compañeros que por favor, que me da pena con ustedes, pero que yo les voy a dejar colgado el video, ¿vale? Porque es que sí me queda como un poquito complicado pues realizar este tipo de actividades así y no poder solucionarles realmente más y no poderles abrir otro espacio pues en este momento. Entonces, pues vamos a tratar de solucionarlo primero de esta manera, ¿vale? Entonces, por el momento, pues por hoy dejémoslo así, por hoy pues yo me comprometo ya para la próxima clase a tratar de mantenerles otra actividad, a tratar de mantenerles otro vínculo adicional para que puedan ingresar. ¿Bien? Entonces díganle que no se preocupe, que tranquilos, que sí es obligatorio que miren el video. Yo creo que este video voy a tratar de descargarlo y montarlo en YouTube para que ustedes puedan realizar ese tipo de actividades. Lo que pasa, Nicole, es que por Zoom, él me está pidiendo que entren, o sea, terminar la clase a los 40 minutos y que ustedes vuelvan a ingresar y que vuelvan a salir y que vuelvan a ingresar. Entonces, ahí es donde tengo el inconveniente. Santiago, la clase duraba 1 hora, pero 1 hora es de química y la otra es de biología, es decir, tenemos 2 horas. Entonces, por eso aquí estamos trabajando de esta manera. Entonces, trabajamos continuo y ya empezamos Pero con el repaso de química. ¿Cómo? yo tengo una pregunta, qué pena que lo Dígame, interrumpa. Matías. Tomás, es que el computador tiene la cuenta en el caso. Lo que pasa es que ahí en la circular que nosotros nos enviaron decía un horario ya. Sí, Entonces, horario para química, horario para biología. ok, ya. Ya, es que yo tengo 2 horas continuas con ustedes. ¿Ya? Ya la pillé. Profe, es que el horario en sí dice como que tenemos todo el día ciencias naturales, pero yo creo que abarca más, o sea, hoy tuvimos solo clases de biología, como química, física y biología. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, permíteme un momentico, verifico aquí un horario. Espérame porque no sé entonces qué espacio, porque se supone que este espacio que tengo, espérenme a ver, es un momentico si les puedo mostrar mi horario. Espérenme aquí, a ver. Espérenme un momentico, porque dice que en este horario lo tengo que trabajar yo con ustedes. Horario, clases virtual, ciencias naturales. Sí, profe, porque es que apareció un horario y yo creo que por eso fue que mucha gente no se conectó porque pensó que iba a ser como en el horario que aparece en la circular que enviaron. No, mira. Yo tengo clase con ustedes de 12 a 1. Espérate un momentico, ya les voy a compartir el horario, ¿vale? Sí, porque en el horario dice que de 12 a 1 aquí en ciencias naturales. No.
Espérenme un momentico, ya les comparto. Sí, hoy tienen clase de ciencias naturales. Yo supongo yo, que después de que ustedes terminan esta, tendrán entonces ustedes que ver clase con el profesor que está ahí inscrito. Espérenme un momentico, Juan ya les Carlos, es confirmo. de Juan física. Carlos, sí, eso. Ya tendrán ustedes con Juan Carlos de 2 a 3 de la tarde. Fíjense aquí mi horario. Entonces dice, en estos dos espacios, de 11 a 12 y de 12 a 1 tenemos biología y tenemos química. Luego, ustedes tendrían con Juan Carlos Arias la física de noveno. O sea, quiere decir que ahorita se van muy juiciositos a almorzar y después empezarían la otra clase, ¿vale? ¿De qué horas a qué horas es la clase de física? ¿De qué horas a qué hora es la clase de física? Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces, no sé, Matías, ¿ahora sí te aclaré la duda? Profe, ¿cómo así? No, Sí, sí, señor. Listo. Profe, o sea que no se va a hacer como dice, como tal el horario que envían, porque el horario que envían es que todos los días, más o menos, tenemos clases de 12 a 1 de la tarde. Y Sí, pues todo profe. el día de 11 a 4. Entonces es como no respetar o no dar bien la información, ya que pues No, todo el ahí mundo se les está están como dando a ustedes. cogiéndose. Ahí se les está enviando a ustedes la información y yo por eso estoy haciendo mis dos clases y las dos clases estoy aprovechando pues para darle un poquito incluso hasta más de tiempo a la clase de biología que es la que más tenemos intensidad horaria. Entonces, fíjense, y por eso les estoy compartiendo aquí mi horario. Mi horario dice que No, yo sí, tengo biología y química, tengo con ustedes de 11 a 1 de la tarde, que ustedes salen ahorita a hora de almuerzo de 1 por eso, a 2 de la tarde y de 2 a 3 de la tarde tienen la clase de biología. profe, pero Sí, profe, pero digamos, tú pero- miras la castellana y dice todo de lunes, o sea, tiene todo el lunes con ciencias naturales. Digamos, ahorita tenemos de Sí, 1 a 2 al almuerzo y ya a las 2 tenemos clase de física. sí, ese O sea, es precisamente eso. Sí, es que no hay problema por eso. o O sea, sea, ustedes tienen 3 horas de clase de ciencias naturales hoy. sí, o sea, mira, o sea, esto que dice acá el lunes, creo que no sé la pantalla, no sé. Es todo el de lunes, o sea, digamos, No sé. como que de 10 a 11 y así. Entonces, digamos, ya para abajo Sí. sería física. Ujú. Por ahí muestra. Pero a las 10 de la mañana ustedes no tienen clase. ¿Señal? Es de 11. A las 10 de la mañana ustedes no tienen clase, es a las 11. Nosotros tenemos de 9:30 a 10 de la mañana tenemos dirección de grupos. Ah, bueno. ¿Listo? Sí, pues ese es el horario que nos entregaron a nosotros. Yo por eso estoy trabajando con base en ese horario, ¿vale? Ya de todas formas, y les recomiendo, mañana vuelven a tener dirección de curso. No todos los lunes. El lunes. Si llegan a tener algún cruce, pues lo importante es que ustedes le escriban por Moodle o hasta el próximo lunes hablen con su directora de curso, pues para ver qué es lo que tienen ahí ustedes. ¿Listo? Ok. Listo, vale. Entonces, les voy a mostrar entonces la prueba por competencias para acabar de realizar un repaso. Vamos a realizar el repaso entonces con respecto a la parte de química. Y con respecto a esta parte, entonces vamos a analizar cuáles eran las respuestas que ustedes tenían. Entonces recordemos que este primer periodo es de repaso. Aquí lo que vamos a ver este segundo periodo pues tiene que ver con unidades de concentración. Les voy a explicar y les voy a enseñar a hacer hojas de cálculo para que ustedes puedan solucionar sus ejercicios sin la necesidad de pronto de aplicar tanto las fórmulas, de tener una calculadora a la mano, entonces para que lo podamos hacer también desde el computador. Por el momento entonces vamos a repasar un poquito entonces cuáles eran las características de cada una de estas actividades que ustedes tenían que realizar. Y desde una de las preguntas que les apareció a ustedes, en este caso yo las tengo en este orden. Bien. Porfa, apaguen el micrófono. No les retroalimento yo las de física, a pesar de que aquí las tengo porque pues no me corresponde y no quiero entorpecer el trabajo del profesor Juan Carlos. Entonces, una de las preguntas decía, los átomos de los elementos del grupo 1A, 2A y 3A poseen una estructura que tienden a ceder los electrones para formar enlaces de tipo iónico. O sea, ¿qué quiere decir enlaces de tipo iónico? Que hay alguien que regala y hay alguien que recibe. Mira, aquí le está utilizando. Tienden a ceder. Quiere decir que los del 1A hasta el 3A, ellos tienden a regalar los electrones. ¿Listo? Esto se debe a que los electrones de la última capa de energía se encuentran muy lejos de cumplir con la ley del octeto. Es decir, se encuentran muy lejos de parecerse
a los elementos del grupo 8A o gases nobles de la tabla periódica. En consecuencia, un átomo que pertenezca a cualquiera de los tres grupos está en capacidad de... Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tomar como ejemplo al litio. Bien, se los voy escribiendo aquí para que ustedes lo van mirando. ¿Listo? El litio tiene la característica de que él tiene 3 cargas positivas denominadas protones. ¿Listo? Espérenme un momentico, qué pena con ustedes. 3 cargas positivas denominadas, esto va a ser a lo que va a equivaler el litio. 3 cargas positivas denominadas protones y 3 cargas eléctricas negativas denominadas electrones. ¿Listo? Como él tiene 3 cargas positivas y tiene 3 cargas negativas, tengo que tener en consideración lo siguiente, que este elemento que está aquí, a pesar de que tiene esta connotación, él pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Si pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, quiere decir que él tiene un estado de oxidación que es +1, en donde este señor que está aquí, voy a resaltar aquí con amarillo, este señor que está aquí es un electrón que está perdiendo, es decir, es una sola carga que está perdiendo. Como él pierde una carga, entonces el resultado me va a decir ahora que el litio va a contener 3 cargas eléctricas positivas, a esto es a lo que va a ser equivalente ahora, bajo esta nueva circunstancia, y que además de esto, él va a tener cargas eléctricas, como pierde una sola carga, porque él dice que cede un electrón, es decir, a este 3 le voy a restar 1. Si a 3 le resto 1, ¿cuánto me queda? 2, muy bien. Entonces quiere decir que ahora me va a quedar 2 electrones. Si me están quedando 2 electrones, entonces, ¿cuál es el resultado? Pues fijémonos muy bien. Aquí es, No entendí. estos dos señores, para que me lo entiendas de esta manera, estos dos señores, ellos, ambos son iguales a 0. ¿Por qué son iguales a 0? Porque mira, tengo 3 cargas positivas y tengo ¿cuántas cargas negativas? 2. No, aquí, en esta parte que voy a señalar acá. Porque esto me da igual a 0. 3. Muy bien. Tengo 3 cargas positivas y tengo 3 cargas negativas. ¿Qué quiere decir que tenga las 3 cargas positivas y tenga las 3 cargas negativas? Y como tengo 3 cargas positivas, es decir, tengo +3 y tengo 3 cargas negativas, es decir, -3, pues +3 menos 3, ¿a cuánto va a ser equivalente? A este valor que tengo acá. ¿Cuánto es el valor? 0. 0. 0, muy bien. Pero resulta que me dice que los elementos del grupo 1A, 2A y 3A tienden a regalar electrones. O sea, quiere decir que ellos van a ceder electrones y van a quitar electrones. Quiere decir que este 3 que está aquí, que tengo aquí señalado, ¿qué va a pasar con él? Él se va a disminuir, ¿sí o no? Sí. Sí. Listo. Como él se disminuye, ¿qué pasa? Este elemento pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir que él pertenezca al 1A? Él está en capacidad de ¿qué? Dice aquí muy claramente. Está en capacidad de ceder. O sea, quiere decir que como cede, él regala. Si él regala electrones, ¿cuántos puede regalar? Él solamente puede regalar este numerito que está aquí, el que estoy señalando aquí con el cursor. ¿Cuántos va a regalar? 1. 1, perfecto. O sea, quiere decir que de estos 3 le voy a restar 1. ¿Cuánto me da 3 menos 1? 2. 2, perfecto. ¿Sí o no? Quiere decir que entonces, fíjense, ese 2, ¿dónde está? Está aquí, 2 electrones. Entonces, fíjense que ahora me están quedando de los 3 electrones que tenía inicialmente, el átomo regala 1 y en consecuencia, ¿cuántos electrones me quedan? 2. Bien. Como me quedan los 2 electrones, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a ¿cuánto? 3 cargas positivas menos 2 cargas negativas, ¿qué me va a dejar como resultado? 1. 1 o más 1. 1.
Más 1. Más 1. Más 1, muy bien. Quiere decir que la carga que voy a tener es más 1. Bien. En esta carga más 1 les voy a definir aquí. Entonces, dice la definición. Y dice la definición convencional y la que yo les había enseñado a ustedes. Tengo dos características. Kata, que significa arriba. Y ana, que significa abajo. ¿Sí o no? Kata significa arriba y ana significa abajo. En una recta numérica, si kata significa arriba, todos los valores que están hacia arriba, ¿qué son? ¿Positivos o negativos? Positivo. Positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga que me va a dar aquí más 1 es una carga, ¿qué? Positiva. Es decir, ¿es kata o es ana? Kata. Kata, muy bien. Entonces, el término que me define a kata, cuando estoy hablando de iones, será kata. Y por eso la respuesta que está resaltada en rojo. Por favor, apaguen los micrófonos. Puedes avisar con pedrería, con joya, una manillita. ¿Ya? Listo. Entonces, forman iones denominados cationes, cat, porque tienen carga positiva. Mírenlo, aquí está la respuesta. ¿Ahora sí entendimos? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Siguiente ejemplo me pone que una puntilla oxidada. Creo que todos hemos visto en algún momento una puntilla oxidada. ¿Pero por qué se oxida? Entonces, vamos a ver qué me dice el ejercicio. En un fenómeno tan común como la oxidación de la puntilla de hierro, la tonalidad de esta es quien se encarga de demostrar dicha reacción, que dicha reacción inició un curso irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Mire, esto que está aquí, ¿hacia dónde va la flecha? ¿Uno o los dos sentidos? 1. Un sentido. ¿Esta flecha qué me indica? ¿Qué es reversible o qué es irreversible? ¿Qué es reversible? Irreversible. No, Irreversible. también es irreversible, sí señora. Esta flecha tiene los dos sentidos, ¿qué me indica? En Por ambos, favor. en dos Si sentidos. va en ambos sentidos, que es reversible, perfecto. ¿Y esto igual qué significa? Pues que son Igual las fórmulas. Igual Listo, muy bien. En todo, absolutamente todos los cursos le dije, venga, por favor, apaguen los micrófonos, muchachos, que es que hay una persona, creo que está atendiendo un negocio y se escucha bastante el ruido de la persona cuando está trabajando por allá. ¿Listo? Entonces póngale mucho cuidado. Yo les había dicho algo con respecto al igual, y el igual les había dicho, si ustedes me encuentran una reacción en donde tenga un igual, ¿qué quiere decir? Que está completamente mal el ejercicio porque el igual en química, dentro de una ecuación química, no es posible. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, señor. Listo. Entonces quiere decir que la primera que pudieron haber descartado, ¿cuál fue? La D. Luego esta me dice que es reversible porque va en ambos sentidos. Por lo tanto, esta que dice irreversible, automáticamente me cualifica ¿a quién? A estas dos que estoy aquí, tanto la A como la B. O sea, quiere decir que ya descarté las dos de abajo. ¿Bien? ¿Y qué me dice la última? Fíjense ¿qué me dice la segunda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este? ¿Y qué pasó con este que está acá? ¿Está bien o está mal? Está mal porque en la primera parte el oxígeno no está en mal, creo. Está mal. Por ahí un compañero está diciendo, no, es que el oxígeno no está en gaseoso. Bueno, más allá de pronto de decir que el oxígeno está en gaseoso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que El aquí en oxígeno la tiene parte que ser superior, negativo. que aquí en la parte superior, ojo porque voy a hablar solamente en la parte superior, ¿vale? En la parte superior debería ir un -2, ¿sí o no? Sí. Y el hierro, como tiene estado de oxidación +2, quiere decir que en la parte superior iría +1. O sea, sí. No.
más 2. Sería Esto sería en la parte superior, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo un más 2 y un menos 2? En la parte de arriba. ¿Pongo los números abajo o no los pongo? No los pongo. No los pongo porque ya me da 0. O sea, quiere decir que el resultado debería estar así. No. Claro, ya da 0. Fíjense que ahí ya me dio 0. Quiere decir que poner esos 2 en esa parte de abajo, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien o estuvo mal? pues ponerlos abajo estaría mal porque pues no tendrías mucho. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál no es la tendrías respuesta? para hacer la operación. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta, miren, fíjense que aquí no le pongo números ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que este señor es menos 2, este señor es más 2, y más 2 menos 2 ya me da 0, por lo tanto no tengo que bajar los números. ¿Cuál era la respuesta? Fíjense que está de aquí. Entonces, muchachos, yo les dejo a ustedes las preguntas para que ustedes analicen un poquito qué es lo que están poniendo. Fíjense que aquí me estaba diciendo, los estados de oxidación son más 2 y más 3. Quiere decir que aquí, en esta, por lo menos el número que estaba arriba era un 3, un más 3, por eso lo puse aquí abajo. Este que es menos 2 lo pongo aquí abajo, cruzados, mire. Así como los estoy señalando aquí. Usted lo único que tenía que hacer era cruzar estos numeritos. Y si me decía que era irreversible, pues lo único que tenía que buscar era una flecha en un solo sentido. Pero ahora, otra clave para que usted lo analizara. El hierro reacciona con el oxígeno en estado gaseoso. O sea, quiere decir que estos dos son los reactivos. Después de la flecha, ¿quiénes van? Los productos. Y aquí me dice, para formar dos posibles productos. ¿Sí se dan cuenta que simplemente era cuestión de analizar? ¿Listo? Se quedaron mudos. Listo, muy bien. Sí. Ahora me dice esta pregunta. Sí, señor. Aquí tenía dos preguntas con base en. Esto es una situación convencional por la cual pasan todas las personas en sus casas. Esto estaba en el video, en la parte final del video. Y les decía a ustedes, fíjense que yo tengo entonces esto, que es un problema de gastritis, que es un problema convencional que presenta cualquier persona, cualquier ser humano. ¿Cuándo qué? Cuando existe la activación de un ácido hidrácido que se conoce como el ácido clorhídrico o el HCl. Entonces vamos a leer el ejercicio. La gastritis es una enfermedad derivada de la activación de los jugos gástricos del estómago. Este fenómeno se puede presentar por varias razones, entendiendo que el síntoma está relacionado como acidez estomacal. Este se debe al efecto que tiene el HCl, que es un ácido. Entonces recuerde muy bien que aquí los ácidos están representados principalmente por ¿quién? Por un elemento que es el hidrógeno y por otro elemento que es catalogado como un no metal. Mira. No metal. No metal. ¿Sí que ahí tiene usted los dos? Hidrógeno y no metal. Entonces lo pongo aquí. NM, hidrógeno y no metal. Ese señor que está ahí arriba es un ácido. ¿Bien? La recomendación médica siempre que se presenta este tipo de patologías es consumir una sustancia denominada leche de magnesia, la cual se compone principalmente de MgOH. ¿Qué significa OH? ¿Qué sustancia es esa? Todos los que terminan en OH, ¿qué sustancias son? Hidróxidos. Hidróxido. ¿Hidroácidos? Hidróxidos, No, creo. son hidróxidos. ¿Por qué son hidróxidos? Miren, se lo voy a volver a escribir aquí abajo. Los hidróxidos están conformados ¿por quién? Por un elemento que es el metal y otro que es el OH con carga negativa en la parte superior. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, este es el hidróxido, un metal con un OH. Mire, el magnesio es un metal que se encuentra en el grupo 2. Dice que es una sustancia de carácter básico, quiere decir que partió de un óxido básico. Entonces dice la primera pregunta, el efecto que tiene la leche de magnesia sobre el organismo es. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene? Me voy a pasar de una vez a la otra para que entendamos entonces cuál era la respuesta. Mire, aquí me está diciendo, tengo una sustancia ácida que es esta, que es el ácido clorhídrico, que reacciona con esta otra, que es el hidróxido de magnesio. ¿Qué me produce? Que el magnesio va a reaccionar, que el magnesio, que es un metal, va a reaccionar con el elemento no metálico, que es el cloro. Y la respuesta es MgCl2. ¿Mg por qué? Porque el cloro
cloro lo voy a poner aquí. El cloro tiene una carga que es -1, que va a estar en la parte superior, y el magnesio va a tener una carga que es +2, que va a estar en la parte superior. Esos son los dos estados de oxidación. ¿Y qué hizo entonces el ejercicio? Este 2 lo pasé aquí, diagonal, y este 1 que estaba aquí en la parte de arriba, si quiere le pongo aquí -1, este -1 lo vine a poner aquí, en la mitad de los dos. Entonces, esto lo que quiere decir es que es una reacción en donde un ácido, que es este, reaccionó con una base, que es este, para formar este compuesto que, ¿qué será? Perdón, ¿qué será ese compuesto? Es un ácido, es una base, es un óxido, es una sal. Es una sal, muy bien. Entonces, entonces, como es una sal, ¿qué es lo que me está diciendo? La neutralización del ácido, fíjense que tengo el HCl, que es el que tengo en el estómago y que está activo. Para que me deje de doler, lo tengo que neutralizar. Por eso todas las opciones dice la neutralización de un ácido por la base. ¿Quién es la base? El hidróxido de magnesio, para la formación de una sal. ¿Quién es la sal? El metal con el no metal. Fíjense que la de abajo decía, la formación de un ácido por un óxido. ¿Ustedes ven algún óxido ahí? No. ¿Esto? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el óxido? O sea, entre el HCl, este que está aquí en rojo, ¿ves algún óxido? Lo más cercano es el agua, H2O. ¿Pero ves algún óxido? No. No, listo. Bien. Dice que la neutralización del ácido para la formación por un óxido, o sea, quiere decir que esta no es porque no hay ningún óxido. Dice la de abajo, la neutralización del ácido por la base para formar un óxido. ¿Eso será posible? O sea, lo que me formó aquí es un óxido. No, porque si ya no hay una sal. Exacto. ¿Listo? Y dice la otra, la neutralización del óxido. ¿El HCl es un óxido? No. Sí. ¿No? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ahí estaba la respuesta. Hidrógeno debe ser oxígeno. Claro, ahí estaban las respuestas. ¿Listo? Luego viene el que me pareció a mí más interesante. Para escuchar. Estas preguntas las hago yo. Entonces dice, el bosque de sangre en Irlanda es una muestra de los fenómenos de oxidación del hierro en la naturaleza. Durante la época del invierno o de invierno, la nieve suele tornarse de color rojo debido a las altas concentraciones de hierro en el suelo. O sea, quiere decir que hay un mineral que es el hierro y que está en altas concentraciones en el suelo, ¿vale? Entonces dice entonces, esto se debe a que el hierro, fíjense muy bien aquí el contexto que me entrega, reacciona con el oxígeno de los copos de nieve. ¿De qué están constituidos los copos de nieve? ¿De agua? De agua, muy bien. De agua. Cuando ustedes meten una puntilla entre el agua y la dejan ahí por 2 o 3 semanas, ¿qué pasa con la puntilla? Se oxida. ¿Y de qué color se pone? No. Se pone de color rojo. Naranja, Rojo, café. naranja, café, exacto. No más. Aquí me está diciendo, reaccionan con el oxígeno de los copos de nieve formando el óxido férrico, sustancia de color que es de color rojo. Miren, aquí les está diciendo óxido férrico y les está explicando, es una sustancia que es de color rojo. ¿Se acuerdan que yo les había explicado? Les había dicho, cuando yo oxido una puntilla, primero se pone amarilla, luego se pone roja. ¿Cuándo se pone amarilla? Cuando el estado de oxidación está en +2. ¿Cuándo se pone roja? Cuando el estado de oxidación está en +3. Ahí está. ¿Listo? Luego dice, se encuentra debido a las diversas guerras que se han desarrollado en el bosque. ¿Eso es posible? Eso no tiene nada que ver. Exacto, no tiene nada que ver con el enunciado. Se encuentra acumulado debido al uso excesivo de pesticidas a base de hierro que mantiene la contaminación. Apaguen la licuadora. ¿Listo?
Se encuentra acumulado debido al uso excesivo de pesticidas a base de hierro que mantiene la contaminación. ¿Mencionó algo de eso? Pues igual, profe, eso no tiene nada que ver porque esos bosques no están como así como muy protegidos por el gobierno, así que para desinfectarlos. No, allá sí están protegidos, aquí no. Solamente que no tiene nada que ver porque no me lo menciona en la lectura. Dice que es producto de los desechos industriales. ¿A qué horas mencionamos desechos industriales? En ninguna parte. Pues no. Esas eran las respuestas de los ejercicios de química. Luego, bueno, viene lo que habíamos hablado y lo que habíamos hecho con respecto a biología. ¿Vale? Entonces, hasta ahí. Pues realmente, muchachos, lo que hemos realizado y lo que hemos trabajado nosotros en clase, y fíjense que las preguntas no son difíciles, salvo que requieren de un análisis, no son preguntas que realmente yo esté sacando de alguna parte, por eso pues es poco probable que ustedes vayan a encontrar este tipo de preguntas en alguna parte o en alguna, o por internet, porque realmente esas son preguntas que yo hago. No, siempre que me mandan a mí a hacer las preguntas, yo no me pongo a copiarlas ni a bajarlas de ninguna parte. Yo prefiero hacer las preguntas y con base en esas preguntas, con base incluso hasta en los textos que yo mismo los produzco para que ustedes puedan responder. Pero fíjense que la mayoría de cosas de lo que les aparece ahí son cositas que ya hemos resuelto en clase, que ya hemos tenido la oportunidad de ir trabajando e ir leyendo. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? No, Bueno. señor. Aprovecho los 10 minutos que me quedan entonces para lo siguiente. Pónganle mucho cuidado. Sí, entonces, si quieren, tomen nota de lo que les voy a decir, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera entonces vamos a trabajar? Se las recuerdo entonces nuevamente para las personas que no habían llegado. Entonces, de aquí en adelante, ustedes, para todas las clases van a tener que ver un video antes de. ¿Bien? Entonces, ¿a qué página tenemos que suscribirnos? Ciencias naturales. Ah, ciencias naturales. Al YouTube. Perfecto. Ciencias naturales. Suscribámonos. Ciencias naturales. ¿Listo? Y activemos las notificaciones para que tan pronto yo suba algo o el profesor Rubén suba algo, ustedes estén enterados. Claro, obviamente lo de Rubén, pues ustedes no lo van a ver, o si lo quieren ver por curiosidad, pues están bienvenidos. Pero si ustedes ven que el profesor Rubén sube algo que por allá dice química orgánica y usted sabe que no tiene nada que ver con usted, pues finalmente lo descarga. Igual digamos, por el tono de voz ustedes reconocen quién es el profesor Rubén y quién les va a dar la otra clase, ¿vale? Entonces, si ustedes llegan a ver que por X o Y motivo lo que se subió fue el profesor Rubén, entonces pues autonomía si ustedes lo quieren ver. Pero si ustedes ven que tiene que ver con la temática de ustedes para este periodo son unidades de concentración, entonces vamos a trabajar sobre unidades de concentración y el primer taller que les voy a mandar es un taller de densidad, ¿vale? Tienen que ver los de décimo. Sí, porque esa es la clase del profesor Rubén. ¿Vale? Listo. Entonces, como estamos así, entonces yo les voy a subir a ustedes un video. Con respecto a ese video, yo les subo una actividad en Moodle, ¿vale? ¿Qué hacen ustedes? Resuelven la actividad. ¿Bien? Una vez ustedes resuelvan la actividad, yo les soluciono. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba el Ciencias canal? naturales. Entonces, ustedes resuelven la actividad. Ay, profe, que eran 15 ejercicios y de los 15 ejercicios. Profe, usted no nos puede subir un link de dónde está el canal, Ya se lo porque es subo que ahorita. aparecen muchos. O sea, si uno busca ciencias naturales, Ya ahorita se aparecen lo muchos. subo, ¿vale? Igual es el que está en plataforma Moodle. En plataforma Moodle, en la parte de química, hay un video de química, hay 2 videos de química que ustedes tienen. ¿Sí? Ahí dice, ahí vienen con un fondo azul, y ese fondo azul es el que dice
Ese es el canal de nosotros, ¿vale? Entonces, igual por la parte de la plataforma de química, ustedes, por la plataforma Moodle, ustedes pueden ingresar nuevamente y pueden ver ahí. O sea, y se suscriben directamente a ese canal. Activen o abran cualquiera de los videos que están ahí y suscríbanse directamente a ese canal, ¿vale? ¿Vale o no vale? Ok. Listo, sí, abran esos videos y suscríbanse a ese canal que está ahí. Bien, entonces póngale cuidado. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes una actividad. Ustedes resuelven la actividad con base en lo que les dejo en el video. Yo creo que ya mañana les estoy subiendo el video. Y entonces, pasado mañana les dejaría la actividad. Ustedes tendrían para resolverlo de aquí hasta el día lunes. No me van a subir absolutamente nada. Yo lo único que voy a hacer es que con base en esa actividad les voy a subir 5 o les voy a subir 10 preguntas cuando mucho. Se las voy a subir en su plataforma Moodle y ustedes entran y resuelven. ¿Estamos claros? Sí, señor. Si ustedes simplemente entran y resuelven. Es decir, yo les dejo un ejercicio naturales. en química. Estamos hablando de química, ¿vale? Química o ciencias Estamos hablando de naturales. química. Ah, bueno. Biología, entonces. Biología, sí les voy a dejar algunos videos que son míos, otros videos que son de otras personas, y con base en esos videos que son míos o son de otras personas, les voy a dejar una matriz. O les voy a programar un mapa mental o un mapa conceptual o alguna vaina que ustedes hagan y que me la puedan subir por medio de la plataforma, ¿vale? Profe, que es una matriz. ¿Para cuándo son? ¿Se acuerdan el último cuadro que resolvieron? No. Sí, sí. Bueno, para ¿El de los que Mendel? no, les informo, de exactamente, Mendel? yo les dejé a ustedes un video de Mendel y con base en ese video de Mendel ustedes tenían que resolver unas preguntas que estaban en un cuadro. Los cuadros son matrices, ¿bien? Ah, la imagen. Entendí. ¿Listo? Pero ojo, muchachos, ojo porque yo les dejo a ustedes un mínimo. Yo fui claro con ustedes en decirles, mínimo 100 palabras, máximo 200 palabras. Algunos me escribieron, en preguntas me escribieron 16 palabras. O sea, ¿qué nota le pongo yo si les estoy estableciendo un mínimo y les estoy estableciendo un máximo? Entonces, en eso tienen que ser muy cuidadosos, ¿vale? Si yo les digo mínimo tanto. Profe, pero ¿no que eran caracteres? Ah, bueno, sí, eran caracteres, pero es que algunos me escribieron, es que, hermano, o sea, algunos de los 100 caracteres hay personas que me escribieron 16 caracteres. Profe, pero tengo una pregunta. Profe, 100 caracteres para una pregunta. Sí, 100 caracteres, muy poquito. Profe, Por ejemplo, es Martín que Forero hay dice, dos tipos de caracteres. no, caracteres son... Y hay unos con espacios y unos sin espacios. Entonces, no. pues, Caracteres son las letras, pero normalmente lo voy a dejar de aquí en adelante, lo voy a dejar de 100 palabras en adelante, ¿vale? Entonces 100 palabras me parece que son preciso para que usted conteste una pregunta. Realmente es que son muy poquitos porque las preguntas son muy puntuales y si usted se siente y lo escribe bien, con base en lo que le explicaron, ahí está realmente apenas y justo para que usted conteste. Si ya quiere escribir más de 100, entonces usted ya ahí simplemente toma la decisión. Pero vuelvo y le repito, lo mínimo son 100 palabras. ¿Listo? Y ahí les voy a dejar entonces escrito en la plataforma cuando les colgué la actividad. Bien. Entonces, les voy a dejar la actividad. Esa actividad entonces se la subo hoy o se la subo el día de mañana. La próxima clase entonces simplemente ustedes me traen las dudas. Vamos a dedicar a solucionar en estas clases única y exclusivamente las dudas. Si usted tiene duda de una cosa, si usted tiene duda de otra, pues la invitación ¿a qué va? La invitación va a que usted traiga única y exclusivamente las dudas y me diga, profe, mire, yo no entendí o quiero poner en discusión tal tema. Ya, punto. ¿Listo? Porque en el video voy a tratar de explicarles, ahí sí como si estuviéramos en clase, voy a tratar de explicarles todo, absolutamente todo. Juan, todavía me quedan 3 minutos. Entonces, les voy a explicar a ustedes tal cual como si estuviéramos en clase. Ustedes se dan cuenta que yo, pues ya me compré un trípode, entonces ahí les voy escribiendo en hojitas, les voy haciendo las clases en hojitas y simplemente ustedes van escribiendo ahí, van tomando apuntes y van desarrollando sus actividades. ¿Listo? Joan, tiene 1 hora para almorzar, no sea cansón, hermano.
Entonces, ahí ustedes simplemente van a ir escribiendo y van a ir ajustando sus actividades. ¿Listo? Cuando ya tengan entonces que desarrollar su actividad, vuelvo y les repito, solamente a mí me traen las dudas y me dicen, listo, profe, tenemos duda de tal o tenemos duda de esto, de las otras cosas. Y listo. Ya con eso entonces terminamos solucionando ahí las cosas, ¿vale? Entonces, muchachos, aprovecho estos 2 minutos pues para decirles exactamente lo mismo. Aprovechen estos momentos que sean más bien momentos de distracción, que realmente ustedes estén en plena posibilidad y en plena disposición de trabajar constantemente pues para que todo este tipo de situaciones sean lo más ameno posible para ustedes. Yo entiendo que es un poco difícil, yo entiendo que es un poco complicado, pero en esas estamos y aquí estamos, así que vamos a salir adelante todos. ¿Listo, muchachos? Entonces, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Dime. Siento que nos toca pasar los aprendizajes. Sí, claro, pues pasen los aprendizajes porque si en algún momento volvemos a la presencialidad. Profe, pero usted tiene... Entonces, ¿yo tengo su cuaderno? Sí. Ah, sí, cierto que yo por ahí todavía tengo cuadernos y cosillas de algunos compañeros que me los dejaron por ahí. Pues no, pues déjalos ahí entonces y déjales, después hablamos y después los pasamos, aunque pues lo ideal ahorita es que ustedes solucionen todo por plataforma, ¿no? Entonces igual ahí en la plataforma les dejo también los aprendizajes. ¿Cómo? Bueno, gracias. Listo. Ya los que se quieran ir retirando, muchachos, tranquilos, no hay ningún problema. Joan, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Una pregunta. Gracias, profe. Espera un Gracias, momentico profe. a que... Vale, con gusto. Espera un momento que vayan despidiendo los compañeros y me hacen la pregunta, ¿vale? Gracias, profe. Con gusto. Chao, hasta luego. Chao, hasta dentro de 8 días. Bueno, yo solamente les cuelgo el video y ya. ¿Listo? Me escriben por foro. Gracias. Vale, con gusto. Chao, muchachos. Chao, profe, gracias. Chao, mis hijos. Apoyando. Chao, profe. ¿Listo? ¿Quién me va a preguntar algo? Chao. Nicolás. Profe, una pregunta. Dime. Yo, profe. Dime. ¿Cómo en el primer y en la sala? En química se me Yo estoy quedaron un poco hartos. preocupado porque yo se le presenté una nota. Bueno, póngale cuidado de todas formas para que tengan más o menos en cuenta. En química se me quedaron varios compañeros, ¿vale? Porque pues igual teníamos el acumulado, bueno, varias cositas ahí, acuérdense que no les había ido muy bien con los quizzes. Y aparte de todo, pues cuando les dejé las actividades, pues realmente más de uno no me la contestó y a pesar de que les volví a activar, porque más de un compañero me escribió, profe, por favor, lo activar, lo volví a activar, pero aún así no me solucionaron entonces las actividades y pues ahí sí me tocó finalmente tomar la decisión. Sin embargo, y teniendo en cuenta que algunos de ustedes pues habían solucionado algunas cositas ¿cómo se llama? Algunas cositas de algunos trabajos por ahí que tenían pendiente, unas tareitas, entonces les subí 3 unidades sobre las notas que tuvieran más bajitas, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay una persona que tenía 2 unos, pues una nota le quedaba en 4 y la otra le quedaba en 1. Si había una persona que tuviera 2, 5 y 2, 5, pues repartida las 2 unidades, las 2 notas le quedaban en 4. Entonces, a más de uno de esos a todos los compañeros les hice eso para favorecerlos un poquito en las notas, pues también teniendo en cuenta que no todas las actividades las pudimos completar pues con el proceso presencial.